Y bueno, Williams, hoy estamos en este asunto en el que yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que se desanuden estos obstáculos. Me refiero a que se resisten las fuerzas del Rodrigato, como le llaman, a entender que aquí no pueden coartar la libertad de actividad política y que el 90% ha mantenido respeto a la decisión de las elecciones primarias de octubre de 2023 de las elecciones presidenciales de julio y que si por lo inédito de las circunstancias se va a unas elecciones, pues el legítimo derecho tienen de regresar los exiliados políticos y legítimo derecho tienen los dirigentes políticos que como tú han salido a la calle de hacer campaña en consonancia con el 90% del país. Pero aquellos dicen, no, eso es bochinche, eso es subvertir el orden. Y por eso aquellos que salieron y que llamaron a una intervención no van a poder ser amparados por la ley de amnistía y no regresarán. Yo creo que esto está ya a punto de ser un cristal que se rompe. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, primero que aquí hay un proceso de rescate de las libertades públicas, eso es indetenible. Después del 3 de enero hubo un cambio sustancial en la dinámica política del país. Ha habido este proceso de escarcelamientos, que no es de libertades plenas, y después, bueno, vino este proceso de la ley de amnistía, que tiene todavía muchas lagunas, ¿no? Esa ley, en el artículo 16, deja abierta lo que se ha conocido la puerta giratoria. Tú sales con sobreseimiento, pero igual la ley de odio sigue, la ley Bolívar sigue, el decreto de conmoción todavía está vigente, de repente te pueden agarrar por cualquier cosa de esa que no esté amparada en tu sobreseimiento y te vuelven a encanar, para utilizar esa palabra, ese tipo de cosas. Segundo, una ley que elimina los expedientes, de manera tal de que, claro, hoy día en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho penal internacional, en todos esos aspectos, no es tan fácil eliminar las pruebas. Siempre hay elementos que atestiguen y que den prueba de los delitos de lesa humanidad, etcétera. Pero ellos buscan allí eliminar los expedientes, ¿no? O sea, los queman, los rompen. En tercer lugar, tienes tú el tema de los activos que no los han regresado. Por ejemplo, en mi caso particular, el vehículo mío, yo fui a la fiscalía ayer y me dijeron que no era ahí, que me volviera al tribunal. Bueno, ahora dentro del rato, cuando termine tu programa, voy al tribunal. O sea, y así hay muchos casos de gente que le quitaron fincas, que le quitaron esto, que le quitaron lo otro. Eso no es reparación. Eso es devolverle la propiedad a sus legítimos propietarios. Y el cuarto punto es el derecho de reparación. Porque ahí hay un tema de indemnización de daños y perjuicios. Porque el que está preso no es solamente el que está preso el que sufre, sino sus familiares sufren. Y eso lo hemos visto, porque uno cuando entra en esa etapa, uno entra en un proceso de desaparición forzada. El mismo grupo de desapariciones forzadas de las Naciones Unidas lo declaró. Nosotros entramos en esa etapa de desapariciones forzadas. Y son muchos los casos que hay, los testimonios, ¿no? De manera tal de que haya ese proceso que hay que seguirlo visibilizando, seguir subrayando, porque no es que ya todo está normal, ya se acabó el lío y todo está en fiesta. No, eso no es así. Por otra parte, tienes el tema de la judicialización de los partidos políticos, porque si estamos hablando dentro de las tres fases que habla el secretario de Estado, que él habla de la pluralidad política, está hablando de la tercera fase, que es la reconciliación de cara hacia unas elecciones. ¿Cómo haces tú elecciones si no hay competitividad entre los partidos políticos? Ese es un tema que tiene que resolverse pronto, ya. Eso no debe existir. La judicialización es una invención que hizo este señor que fue ministro de Petróleo, que está preso, Tarek, porque eso formó parte de la política del régimen en ese momento, de comprar, de quitarle los partidos a las autoridades legítimas, etcétera. Eso tiene que resolverse y ya. Yo diría que en las próximas horas tiene que resolverse el tema de la judicialización para regresarle a las autoridades legítimas de los partidos políticos.
Claro, pero fíjate, por ejemplo, William, tú eres ADECO, ¿no? Eres ADECO de la Acción Democrática declarada en resistencia. Hasta el Así fondo es. se lo colocaron negro por los momentos, ¿no? ¿Qué pasa si regresan a sus legítimas autoridades Acción Democrática con aquellos que están comandados por Bernabé Gutiérrez, todos esos que se metieron allá? Creo que está este José Gregorio Correa, que antes venía del socialcristianismo, terminó por allá con Bernabé y que tomaron todas las sedes. ¿Qué pasa con ellos que se supone son diputados? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Se multiplican por cero y se fuman o qué? Mira, bueno, el secretario es Henry Ramos, ¿no? Que sigue Sí, siendo. claro. Y ellos no tendrían la mayoría, en todo caso, en la dirección del partido, no la tendrían. Ya veremos cómo se irá a resolver ese tema, que no solamente el caso de él, le va a corresponder al resto de los partidos. Sí, claro. Bandera Roja, BP, COPEI, etcétera, ¿no? Claro, claro. Todos esos partidos que fueron judicializados. Yo creo que lo importante es que hay que entrar ya en ese proceso, porque eso fue una invención ilegal. La judicialización fue por motivaciones políticas, más nada. Pero volviendo al tema de la competitividad electoral, no sé si seguramente lo viste, la declaración última que dio María Corina ahorita en Chile. Bueno, yo creo que ella está muy clara. Ella está impulsando su proceso, venir al país, que yo creo que es importante que venga. Su candidatura, que eventualmente llegue a ser la candidata, es la líder demostrada en las elecciones primarias del 23 y después en las elecciones del 24 cuando ganó el mundo. Esa es una realidad. De manera tal de que yo lo que sí creo es que dentro de las fuerzas democráticas tiene que ver la suficiente madurez como para todos todos estemos unidos, vamos a decirlo así, coordinados bajo un proceso que es el rescate pleno de las libertades públicas, que es lo que importa. Porque todavía seguimos teniendo temores y coacciones aquí, coacciones allá, aunque estamos confiados, y lo dije al principio, yo soy optimista de que esto no tiene vuelta atrás. Esto no es un proyecto de que, como decían, que iba a durar 80 años, 100 años. Eso no es así. Son tan sostenidos por conveniencia. Entonces yo sí creo que hay que pensar en grande, en la reconstrucción social de Venezuela, en el tejido político, ético y moral del país, que está muy deteriorado, porque aquí se infiltraron todas las instituciones, compraron dirigentes, vapulearon el tejido ético y moral de muchas organizaciones civiles incluso. Entonces, eso hay que rescatarlo con valores, con principios, con un proyecto sólido, fuerte, en donde pensemos realmente en el potencial económico que tiene el país para traducirlo en una fuerza social innovadora, creativa, cero populismo. El populismo nos ha hecho un daño gravísimo. Lo vivimos en estos 22 años donde fuimos esclavos de la gleba de Miraflores, bonos, populismo, cesta de comida. Eso no puede seguir. Nosotros tenemos que potencializar la fuerza creadora espiritual que tiene el venezolano. De manera que... ¿Qué va a hacer William Dávila? ¿Cómo está la organización al seno de la Plataforma Unitaria Democrática? Ya el Partido Acción Democrática ha hecho varios plenos en distintos estados. El propio Ramos Ayub ha dicho que con generosidad, si lo que toca es respaldar a María Corina Machado, pues responderá con generosidad a esa demanda. ¿Qué vas a hacer tú en particular? ¿Mérida, Nación, cómo? Bueno, tú sabes que uno es un guerrero de la libertad. Y yo me debo a mi Estado. De verdad, desde aquí aprovecho la oportunidad porque sé que lo ven en nuestra tierra, estas entrevistas y en todo el país. Yo quiero a mi Estado, pensé mucho en Mérida, las oraciones de Mérida me dieron fortaleza espiritual, traspasaron las celdas. El hierro de la celda eran traspasadas por las oraciones de las merideñas y de los merideños, de tanta gente humilde que uno conoce. De manera que ahí está un compromiso esencial de vida, que es mi Estado, y un compromiso ético insoslayable, que es la lucha por la libertad y la democracia. Nosotros nacimos en democracia, tenemos que defenderla, tenemos que rescatarla. Ese es un gran compromiso, ese es mi trabajo, seguir luchando por la liberación total de los presos políticos. Todavía hay más de 500. Lo que acabo de decir, el derecho de reparación, el regreso de los activos, la reinserción social. Mira, es increíble. Hay gente que sale con problemas psicológicos. Sí, claro. No es mentira. Estar metido... Cuando a mí me agarraron la primera vez, pues
yo sentí, inexplicable, ¿cómo decirlo? Pero cuando yo vi que iba para el helicoide, yo le dije a uno de los custodios, dame un chancecito para yo hacer mis oraciones porque yo sé que me van a ejecutar. Le dije yo al tipo, eso no es así. No, es que lo hicieron ustedes con Albán y acabo de oír que a Freddy Sulpedano ustedes lo mataron. Eso es mentira. Bueno, pero permíteme mis oraciones, pues yo nunca me imaginé el helicoide, tú sabes lo que eso significa. Bueno, pero como lo dije hace rato, la fuerza espiritual, la fe, esas oraciones de mis amigos, de mis compañeros de partido, de lucha, de mi familia entera, me llegó. Telúricamente me llegó. De manera tal de que ahí tenemos un compromiso de lucha existencial, esencial, de rescatar plenamente las libertades públicas en Venezuela, de tener una democracia plena, que aprendamos de los errores que tuvimos en el pasado y, por supuesto, entendiendo que esta tragedia que nosotros hemos vivido no debe volver más. Esto que hemos vivido no debe volver. Mi querido William, ha sido un gusto conversar contigo. Espero volverte a tener en el roster ordinario, como siempre has estado, de mis contertulios en la entrevista. Y ojalá y nos podamos ver muy pronto en Venezuela y hacer un viaje como hicimos, una oportunidad de campaña por la libertad a los pueblos del sur. A Guaraque. Tú sabes que liberaron a los dos hay dos guaraqueros que agarraron, los liberaron ayer. Supe, sí, claro, supe. ¿Te recuerdas cuando íbamos en el vehículo, los violines y el Mickey, claro, el callejonero? Por supuesto. Nos veremos en Guaraque. Un gran abrazo, mi querido amigo. Gracias. Lo han escuchado ustedes, amigas y amigos. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Vamos a la pausa. Ya venimos con más de la entrevista.